Darwin, muy buenos días, gracias por la atención, como siempre, usted tan gentil con Radio Coqueta, sus amigos de acá, desde Machala. Darwin, empiezo este diálogo con una pregunta no muy grata. Otro escándalo en filas de Pachacutic. Otro asambleísta de sus huestes, el asambleísta Carlos Caló, involucrado en un tema de violación y está detenido ya. ¿Qué es lo que está pasando? No hay buenos filtros en Pachacutic para escoger candidatos. ¿Qué es lo que pasa, Darwin? Buenos días. Buenos días. A ver, efectivamente estamos yo diría siempre hemos estado en el ojo del huracán últimamente por este tema del juicio político. Nos parece que Pachacutic es el movimiento que más golpeado ha sido por errores propios de los compañeros. Aquí no podemos echarle la culpa a nadie más y yo no voy a tapar aquí el sol con un vidrio transparente y ni voy a tapar a nadie. Son errores de los propios compañeros que lamentablemente parece que no comprenden la magnitud de la responsabilidad que el pueblo ecuatoriano nos entregó. ¿Sí? Y en consecuencia, ayer hemos emitido un comunicado diciendo que tendrá que hacerse responsable de sus actos y le hemos pedido a la justicia que actúe diligentemente, que este proceso no puede ser dilatado. Se trata de una figura pública, se trata de un asambleísta y consecuentemente pedimos que la justicia actúe diligentemente y no sea un caso que vaya a pretender quedar en la impunidad. Y de eso vamos a estar vigilantes nosotros. Así que esperamos que en los próximos días la Fiscalía, los jueces se pronuncien a fin de, si es que hay responsabilidad, caiga sobre él todo el peso de la ley y caso contrario, pues se esclarezcan las cosas. Doctor Pereira, muy buenos días. Le saluda el abogado Rubén Argudo. No sé si se acuerde de este humilde ser humano. Qué gusto saludarlo, doctor. Buenos días. Yendo por la misma línea que así le ha hecho pues uno de los panelistas, le digo, a ver, Leonidas Issa textualmente dijo: aquellos que no voten en contra a favor del juicio político, dijo textualmente, son aquellos que están siendo pagados o han sido comprados por el gobierno nacional. La pregunta que le hago, ¿eso es cierto o no? Hablo directamente del movimiento Pachacutic. Bueno, ahora que preguntarle a Leonidas Issa si él tiene pruebas de aquello, ¿no? Más allá de que yo he dicho que voy a votar a favor de la institución del presidente de la República, respeto mucho la opinión de Leonidas Issa, es un militante del movimiento, pero no es la autoridad del movimiento. Nosotros tenemos una autoridad y dentro de esas instancias orgánicas que nosotros tenemos, ya en un consejo político del movimiento, se ha decidido que votemos. Tenemos una orden de nuestra organización política de votar por la destitución de Guillermo Lasso en este juicio político. Si mañana nuestra organización política nos dice lo contrario, pues obviamente parte de ese debate para que eso suceda, obligatoriamente tendrá que ser Leonidas Issa siendo un militante del movimiento como lo es la CONAIE también. En consecuencia, respeto el criterio de Leonidas Issa, no lo comparto porque a menos que tenga prueba. Esto no se trata de ensuciar así a las personas. Yo respetaré siempre los criterios ajenos, pero creo que cuando uno habla de ese tipo de cosas debería tener las pruebas suficientes como para exhibirlas y decir, esta persona cogió esto, fue comprado de esta manera, aquí está la cuenta, qué sé yo. No sé qué pruebas tendrá él para afirmar eso. Totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que los seres humanos debemos ser más responsables con lo que decimos y cuando se dice algo se tiene que tener pruebas. Ahora, con esa línea de juicio político, doctor, si usted me lo permite. A ver, la doctora Veloz y por supuesto todos aquellos que son interpelantes dentro del juicio y de lo que yo estaba viendo, ¿qué pasa con las pruebas, con evacuación de las pruebas? Las principales pruebas, oiga, no fueron pues dentro del juicio político. ¿Qué pasa dentro de la asamblea? Es decir, yo les digo franca y sinceramente, se le está cayendo, me refiero a los interpelantes, todo el juicio político por cuanto las principales pruebas, como por ejemplo el señor Sierra, si no estoy mal, Estupiñán, perdón, no fue, pues no compareció. Yo no veo, y fue una de las principales pruebas, ¿qué está pasando dentro del juicio político? ¿Responsabilidad acaso de los interpelantes? Tal vez falta de capacidad de algunos asambleístas. Es decir, ¿qué está pasando dentro de la asamblea? Y le digo esto porque usted está y es asambleísta y es parte de, yo creo que de la defensa institucional de la República del Ecuador. ¿Qué está pasando ahí, doctor? A ver, gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy importante porque me permite aclarar algunas cosas. Primero, en la asamblea, ustedes deben saber, y la población más que nada debe estar ilustrada, estamos divididos en 15 comisiones, ¿sí? Es decir, la asamblea, los asambleístas, no todos pertenecemos a una misma comisión, estamos divididos. Yo, por ejemplo, pertenezco a la Comisión de Educación. Somos 15 comisiones al final del día en la asamblea. Solo una de esas 15 comisiones está dedicada al juicio político. Solo una. Las otras 14 estamos legislando. Esta semana tratamos la ley del banano. Hace 15 días tratamos una ley de lavado de activos para evitar
justamente los testaferrismos dentro de algunos gobiernos y de algunos funcionarios. Es decir, estamos trabajando en el resto de comisiones. Claro, no perdemos de vista el juicio político. Y sí, nos preocupa mucho lo que está sucediendo. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, las principales pruebas que empiezan a fallar, que empiezan a trastabillar, son las pruebas testimoniales. Las pruebas documentales están todas obrando del proceso. Está el informe de la Contraloría, están las declaraciones de los funcionarios, están las declaraciones incluso del mismo exsecretario de Anticorrupción, el señor Luis Verde Soto. Sin embargo, como es un juicio político, los testigos no tienen obligación, como sí lo tendrían en un juicio jurisdiccional, en un juicio que se ventile en cualquier juzgado, o inclusive en la fiscalía cuando está en una investigación previa. Acá no. Si el testigo no quiere venir, no podemos obligarlo, no podemos mandarle a un policía si le vaya y tráigamelo como sí lo puede hacer un fiscal. Consecuentemente, estas pruebas muchas veces se vuelven endebles y sin esas voces que en su momento firmaron documentos. El señor Estupiñán es firmante de algunos documentos que obran de este proceso y era importante su versión. Sin embargo, el hecho de que no venga no quita que ese documento sea falso, porque si el que firmó ese documento no ha venido a desmentirlo, nosotros lo vamos a dar por verdadero dentro del proceso. ¿Qué pasó? Yo agregaría a lo que dijo el abogado Argudo, ignorancia de los procedimientos también. Cuando usted habla, abogado Pereira, de que no hay pruebas testimoniales, pero sí documentales, precisamente esa prueba documental es la que ya se cayó porque dice que fue hecha por el abogado Naranjo, que el resultado hermano del asambleísta Mireya Pazmiño. O sea, ya no hay testimonio, ya no hay documentos. ¿Qué queda en el juicio o para el juicio? No, a ver, no mezclemos las cosas. Primero, el señor Naranjo no es hermano de la señora Pazmiño, ¿no? Es hermano de un buffet de lobistas a favor de las petroleras. Y se la está acusando, y eso obviamente lo vamos a investigar porque sí nos preocupa a la asambleísta Mireya Pazmiño, que dicho sea de paso, ya no es de Pachacuti. Gracias por la corrección. Ya no es de Pachacuti, ¿sí? Que ha elaborado un informe en su momento, dentro de su comisión, cuando ya evaluaron en la comisión de ella el tema del contrato con Amazonas Tankers, si mal no recuerdo. Pero ese es el sustento del juicio, pues se basan en ese informe para llamarlo a juicio a Lazo. Ese informe no ha servido de sustento, ¿sí? Ha servido de sustento el informe de la Contraloría, no el informe del asambleísta Pazmiño, que se la acusa a ella, de que le están diciendo a ella, de que ella ya tuvo la oportunidad de revisar esto en su momento, y no dijo nada, y ahora aparece por otro lado, acusando justamente de un tema que ella ya revisó, pero ese informe de ella no está como prueba documental de este juicio, es quizás un caso paralelo, pero que tiene que ver más bien con su actuación dentro de la comisión, y sí estamos preocupados por eso, porque básicamente ahí se ha filtrado un documento externo para que sea aprobado por los asambleístas, y no solamente el problema de ella, ahí hay 9 asambleístas de todos los partidos, inclusive del partido de gobierno. Habrá que ver quién votó a favor de ese informe, por supuesto, pero repito, eso es un tema aparte del juicio político, que sin embargo tiene que ver porque ella evaluó ya este proceso dentro de su comisión, solo el caso de Amazonas Tankers, ¿no? Por si acaso. Nuevamente retomo la palabra. Y siguiendo la misma línea, a ver, ignorancia o mala fe. Le digo por qué, porque la asambleísta Mireya Pazmiño, ella en la comisión elabora justamente el informe, y de los otros asambleístas, es decir, que no tenían la mayoría y que estaban dentro de la comisión, textualmente dijeron hace 2 días, si no estoy mal, que vino trayendo el informe, nunca lo debatieron, como en otras comisiones, y básicamente la señora Mireya Pazmiño, con todas las irregularidades que venía de Contraloría y todas aquellas cosas que le decían ya, si no estoy mal, era en el numeral 14, si no estoy mal, que le decían ya de las irregularidades o de aquellas cosas que estaban mal y que se podrían propender en un perjuicio al Estado, pero oh sorpresa, en el informe que lo firman la señora Pazmiño, por supuesto, y lo aprueba, ahí no dicen nada. Por eso le digo, es ignorancia o mala fe. Luego la misma Mireya Pazmiño, que es una de las interpelantes de este juicio político, ella le acusa. Es decir, por eso yo le decía, doctor Pereira, a usted, con el respeto, la educación y por supuesto con la valía de su capacidad intelectual y por supuesto dentro de la rama del derecho, ¿qué está pasando? ¿O es mala fe o ignorancia? Una de las dos cosas, pero pasa por ahí. ¿Por qué? Porque yo mismo no puedo ser el que digo no existe nada en base a las pruebas y luego yo sí le acuso al señor, a Guillermo Lazo Mendoza, entendiendo que tiene sus fallas y sus falencias, ¿no? Por supuesto, mire, aquí en este momento sí está en serios problemas, yo diría a la asambleísta Mireya Pazmiño, yo no voy aquí a defender a nadie,
más allá de que sea de la misma tesis de que tenemos que votar a favor de la institución de juicio de Guillermo Lasso en este juicio político con Mireya Pazmiño. Pero si ha cometido un error, yo en ese aspecto he sido marcado siempre a distancia de quienes, en su momento, teniendo la oportunidad de ejecutar una acción como lo tuvo Mireya Pazmiño, de haber observado este contrato, luego aparezca firmando un juicio político en el que sí observa ese contrato. O sea, me parece un doble discurso. Hay que decir las cosas como son. Yo no tengo aquí por qué defender a nadie, porque voy a proteger a nadie. Yo responderé por mis actos y la provincia y el país me conocen por mi seriedad. Y en ese contexto sí creo que la colega Mireya Pazmiño en este momento está en serios problemas, ha sido denunciada inclusive por esto ante la Fiscalía, y yo sí pido a la Fiscalía celeridad también en este caso, para que nos diga al final del día qué mismo pasó aquí, porque no puede ser posible que un informe que lo tenían que haber elaborado los asesores de la comisión, con debate de los miembros de la comisión, haya sido elaborado fuera de la asamblea, traído en un pendrive y prácticamente decían como que le dieron órdenes de afuera, esto tienen que aprobar en la comisión, que repito, esto no tiene nada que ver con el juicio político. Sin embargo, yo quiero dejar el día de hoy absolutamente claro, yo creo que mucha importancia le estamos dando a esta especie de show que se ha armado aquí alrededor del juicio político, pero no estamos hablando de qué va a pasar después del juicio político frente a dos escenarios que nos plantea lo que estamos viendo. Lo primero, si se queda Guillermo Lasso, y lo segundo, si no se queda Guillermo Lasso y sube Alfredo Borrero. Yo he dicho que en los dos escenarios tenemos que ir al diálogo. Ya todos los asambleístas deberíamos estar pensando en lo que va a pasar después, porque no podemos pasarnos toda la vida peleando aquí con el presidente, con el vicepresidente, peleando entre autoridades y otras autoridades así escondidas, como no queriendo asumir su responsabilidad, como es el Consejo de la Judicatura, aquí dicho sea de paso, lo vamos a llevar a juicio político por la desjusticia, por la injusticia que existe en este país, y consecuentemente sí estamos pensando en el escenario post-juicio político, que en mi caso, yo he dicho que debemos llamar al diálogo. Debemos sentarnos los políticos, no solamente el Ejecutivo y Legislativo, sino también el Poder Judicial. Con la Fiscalía por delante deben sentarse junto con nosotros, el Poder Electoral y también el Poder de Transparencia y Control Social, porque somos 5 poderes los que tenemos que ser responsables de la conducción de este país. Doctor, nos queda claro una simple cosa, al menos para el compareciente. Me queda claro que el Gobierno Nacional cometió no errores, sino horrores. De que existe dentro y también fue contaminado el gobierno de Guillermo Lasso, nos queda clarísimo. Nos queda también clarísimo de que existen delitos de peculado en este acto, por supuesto. Y no solamente peculado, sino y creo que se tuvo que haber fundamentado de mejor manera, porque también hay delitos de cohecho, según el artículo 129, numeral 2 de la Constitución Política del Ecuador. Entonces, hubieron y hay en esta clase de actos por demás para un juicio político, lastimosamente, y esto creo que no solamente aquellos que algo sabemos del derecho, sino también todos los ecuatorianos están claros que se hizo un mal trabajo por esta asamblea. No hablo de todos, como bien usted dice, son diferentes comisiones, y lamentablemente aquellos que no conocen van a decir que todos los asambleístas son, y eso estamos claros. También estamos claros de su idea, y también, por supuesto, de lo que usted en sí como asambleísta, usted no está de acuerdo con algunas cosas, y por supuesto también el compromiso que usted tiene con su provincia y su ciudad. Pero más allá de todo esto, me hago la pregunta, y le voy a hacer a usted una pregunta que le hice en ese entonces a Yacu Pérez, Carlos Guartambel antes. Le digo ahora, el futuro del Darwin Pereira dentro del movimiento Pachacutic, lo hice antes con Yacu Pérez y lo hago ahora con usted. El futuro de Darwin Pereira es con Pachacutic, o viendo toda esta clase de situaciones que han habido, no solamente ahora, sino que esto ya viene arrastrándose algún tiempo atrás, como también Pachacutic, una parte, ha sido también contaminado con la corrupción y con los actos que usted así ha escuchado. ¿El futuro de Darwin Pereira es con Pachacutic, o tal vez dar un paso al costado, hacer un nuevo movimiento, ser independiente? ¿Cuál es el futuro de Darwin Pereira? Por ahora no he contemplado la posibilidad de salir del movimiento. Si los buenos huimos, si los capitanes abandonamos el barco, somos malos capitanes y somos malos buenos, ¿no? En consecuencia, vamos a seguir aquí. Conservo la esperanza de que este sábado, 29 de abril, que vamos a desarrollar un Congreso Nacional del Movimiento Pachacutic en Pastaza, donde nos vamos a reunir todas las bases, con todas las bases, vienen más de 50 delegados por cada provincia, va a ser un acto multitudinario, donde prácticamente vamos a tener que rendirle cuentas a nuestras bases. Vamos a tener que hacer un informe de labores de los asambleístas. Esperemos que ahí nos tomen la lección, nos digan lo que estamos haciendo mal, y obviamente reenrumbemos, se castiguen los malos elementos y reenrumbemos al movimiento, toda vez de que en este Congreso se va a elegir la nueva directiva nacional.
Le apuesto todavía al Pachacuti y conservo las esperanzas de que esto cambie. Yo sé que son seres humanos y que pudieron cometer errores, y sobre ellos pienso que en su momento de comprobarse esos errores tendrán que salir del movimiento y dejar que quienes estamos trabajando en serio, y quienes estamos acá trabajando muchas veces hasta las 12 de la noche, peleando por un Ecuador distinto, peleando por los bananeros, peleando por los gestores culturales, peleando por los docentes, vamos a seguir haciéndolo. En consecuencia, espero que estas cosas cambien dentro del movimiento. Estamos en un momento de tempestad, pero los malos capitanes no abandonan el barco. Aquí estamos y vamos a seguir en este barco a fin de lograr enrumbarlo en su debido momento. Nunca la tempestad es para siempre. 7 horas con 29 minutos, 7 con 29 de la mañana, 7:30 ya, 7:30 ya. Abogado, nos llega por aquí una interrogante. Dice, ¿qué opina sobre la ola migratoria de los machaleños hacia otras ciudades y hacia otros países por falta de trabajo? No existe comercio ni inversión pública, por eso no se genera circulante. Quizás es una de las razones por las que el pueblo ecuatoriano quiere que votemos a favor de la institución de Guillermo Lasso. No han tenido la capacidad de ejecutar las políticas públicas, no han tenido la capacidad de ejecutar las leyes. Nos dijo que le hacía falta leyes de seguridad, le hemos dado 9. Nos dijo que le hacía falta una ley para que los policías disparen a matar a un delincuente si ponía en peligro su vida, lo dio un tercero, se la dimos. Nos dijo que le hacía falta a los policías una ley que le diga que el Estado pague a los abogados del policía si eran enjuiciados por los miles de delincuentes, se la dimos. Nos dijo que necesitaba una ley para sacar a los militares a las calles, se las dimos, tanto así que ya los tienen en las calles a los militares, ¿sí? Nos dijo que necesitaba una ley para poder autorizar el uso de armas, se la dimos. Es decir, le hemos dado en materia de seguridad 9 leyes, ¿sí? Hoy penalizamos las vacunas, y esto es ley, esto no es cuento, esto no es un proyecto, esto es ley que le hicimos nosotros. Hoy penalizamos la vacuna como agravante dentro de los delitos de extorsión, y la pena aumenta en 3 o 4 años más. Hoy penalizamos a los jueces que sueltan a las bandas delincuenciales con 7 años, porque mucho se debatió aquí si eran 5 o 7. Si le poníamos 5, podíamos usar el billete. Los jueces que liberen bandas delincuenciales ni siquiera van a poder usar el billete. Eso es ley. Hace 2 meses está publicada en el registro oficial. En consecuencia, le hemos dado todas las leyes. Sin embargo, ¿sabe lo que hizo el presidente? Le quitó para este año $700 millones a la Policía Nacional. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Solo el 5% del presupuesto de la Policía Nacional, que más o menos son 50, 60 millones, le queda para poder tratar de comprar algún chaleco, alguna bala, porque no ha podido comprar ni armamento, ni vehículos nuevos, ni chaleco antibalas, ni nada. Si tiene a la policía luchando en desventaja contra los delincuentes. Por eso hemos dicho que a Guillermo Lasso le quedó grande el puesto y debería irse a su casa. Sin embargo, obviamente hay causales para que se vaya a su casa, y como ustedes se pueden dar cuenta, esas causales se vuelven cada vez más duras de probarlas. Dicho sea de paso, aprovecho la oportunidad. Con la Constitución del 98, que muchos han reclamado que querían mejor esa Constitución, Guillermo Lasso hubiese estado afuera en un día. En un día. No estuviéramos discutiendo aquí si es culpable, si no es culpable, si las pruebas obran del proceso. En un día se reunía la Asamblea y lo mandaba a la casa. Esta nueva Constitución lo tiene todavía respirando Guillermo Lasso, y con serias posibilidades de quedarse a juzgar por lo que se está viendo en los últimos días. Yo considero más bien que es la incapacidad de la Asamblea en su conjunto la que lo mantiene gobernando a Guillermo Lasso, porque ni siquiera han tenido la posibilidad, la certeza de plantear un buen juicio político. Ahora sabemos, me hizo acuerdo usted del famoso Chucky 7, cuando llevaban las sentencias en pendrive y los jueces las imprimían simplemente. Acá parece que ha ocurrido lo mismo. Llevaron en pendrive un informe y lo imprimieron y ni lo leyeron siquiera. Simplemente lo pasaron, lo imprimieron y lo pasaron. Entonces, esos actos vergonzosos que hablan de malos asambleístas, de una mala asamblea en su conjunto, vuelvo y repito, no estoy particularizando a nadie, es lo que lo mantiene al señor Lasso en el poder. 9 leyes asambleístas, pueden haber sido 20 o 30, no lo sé, pero este país está lleno de leyes que nadie cumple. Ese es el principal problema, pues. El problema es la impunidad. El problema es que tenemos jueces temerosos que no lo quieren juzgar ni al Gordolucho, ni al Elvi, ni a Tarzán, ni a Monachita, porque son jefes de bandas, porque no hay protección para ni ellos ni su familia. ¿Qué ha hecho? ¿Qué reforma la ley para hablar de los jueces sin rostro, por ejemplo, que han existido en otros países donde la delincuencia organizada ha ganado terreno? Lo hay en México, hay en Colombia. Acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos tener jueces sin rostros en el Ecuador?
A ver, primero que la ley no le impide al presidente, más bien le faculta al presidente y al Ejecutivo, porque es quien ejecuta las leyes, proteger a los jueces, proteger a los fiscales. Si no lo hace, sabrá por qué no lo hace el Ejecutivo. Tanto es así que esta impunidad de muchos jueces que no tienen la capacidad de juzgar, que no creo que necesariamente sea por miedo, estimado Max, no creo que sea por miedo. Hacía una evaluación Ramiro García hace unos pocos días que jueces con sueldos de $4,000, de $3,000 tienen casas de $500,000, $600,000, ¿no? Es un tema que lo tendremos que hablar en su momento. Sin embargo, nosotros, justamente viendo este tema, hemos investigado el Consejo de la Judicatura. ¿Qué está haciendo el Consejo de la Judicatura? Que es quien pone orden en el Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura es la cabeza del Poder Judicial. Y adivinen lo que encontramos. Encontramos una evaluación hecha a los fiscales en el 2021 que la escondieron. Porque los fiscales salieron mal evaluados. Y prefirieron protegerse entre ellos, hacer espíritu de cuerpo y no decirle al país, estas son las notas y esta es la capacidad fiscales que tenemos. Y eso jamás se habían enterado los ecuatorianos. Yo ya tengo inclusive hasta las notas. ¿Sí? Y por eso voy a llevar a juicio político al Consejo de la Judicatura. Resulta que el Consejo de la Judicatura tenía que haber evaluado a los jueces, desde la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial. Y no ha habido una sola evaluación a los jueces. Tenía que haber evaluado a los notarios y no ha evaluado a un solo notario, más bien por el contrario, los ha prorrogado. Ya se habla que en el Consejo de la Judicatura cada notaría tiene precio, que vale $100,000. Y eso no es un secreto, y lo tenemos que decir, ¿sí? Para que la gente sepa qué es lo que está pasando. Y en consecuencia, el Consejo de la Judicatura en este momento está siendo investigado por Darwin Pereira, está siendo investigado por algunos compañeros asambleístas. Vamos a ver cómo se comportan el resto de asambleístas. Por eso a mí no me gustan las generalizaciones de que toda la asamblea es mala. Yo creo que hay que dar con nombre y apellido quiénes son los malos, porque sabemos quienes también nos estamos acá mojando el pocho, y muchas veces arriesgándonos para luchar contra estas mafias que están enquistadas en la justicia. Pero por eso vamos a llevar a juicio político a este Consejo de la Judicatura, porque fue el señor Wilman Terán, y a mí me gusta dar con nombre y apellidos, el señor Wilman Terán, el actual presidente del Consejo de la Judicatura, que en una sesión propuso que se anule esa evaluación de fiscales, esa evaluación que la hayan tenido escondida y que la protegieron bajo 7 llaves y que yo ya la tengo y se la he encarado, y se la voy a encarar en el juicio político, y propuso de que borra y va de nuevo. Max, ¿sabes que esa evaluación no es que se hizo gratis, pues? No que se hizo por el Espíritu Santo, costó dinero, costó movilización de funcionarios por todo el país, tomando las pruebas, costó la contratación de un sistema informático, le costó plata al país, y el señor Wilman Terán viene a decirnos que hay que anularla. Sin vergüenza, por favor, eso no lo vamos a permitir jamás desde nuestra curul. Muy bien, lo felicito. Doctor, la pregunta del millón que nos están haciendo por acá también los ecuatorianos. Dicen que se vaya el gobierno de Guillermo Lasso y que se vaya a la Asamblea a la casa. La pregunta del millón. ¿Se le hace caso al pueblo ecuatoriano, a la gran mayoría que realmente ve que no está siendo representado por ninguna de las instituciones del Estado? Se habla ejecutivo, legislativo, judicial, entendiendo y por supuesto que siempre hay buenos elementos, personas capaces, pero son una minoría, contados con los dedos de la mano. Pregunto, ¿es viable esto? ¿Es necesario para que el Ecuador respire? ¿O esto vendría a ser un problema mayor para el Ecuador y para los ecuatorianos, por supuesto? Hay que hacer objetivos en los análisis, ¿no? Porque si vamos a hablar de popularidad, no hay ninguno de los poderes del Estado es popular. La Asamblea me parece que está por el 8%, el gobierno por el 10%, la función judicial por el 9%, el poder electoral ya nadie le cree, el Consejo de Participación de Transparencia y Control Social, usted sabe muy bien que lo descabezó la Corte Constitucional, y quedaron prácticamente en el piso con todas las irregularidades que cometieron, es decir, no hay ninguna función del Estado. A la justicia nadie le cree, usted sabe cómo está la justicia en este momento, nadie cree en los jueces, nadie cree en los fiscales, nadie cree en el sistema judicial, también está con una calificación del 7-8%, es decir, si vamos a hablar de popularidad, todos debemos irnos a la casa. ¿Y quién gobierna? ¿No? ¿Y quién gobierna? Porque tampoco es que Guillermo Lasso sea popular, ¿no? O sea, si es por popularidad, todos debemos irnos a la casa y descabezamos la institucional del Estado. Yo creo que por ahí no va el análisis. El análisis va por reflexionar respecto de qué van a hacer los poderes del Estado. Yo no tengo problema en irme a la casa, por si acaso. Y yo he dicho que si viene la muerte cruzada, me voy con la frente en alto porque he trabajado las 24 del día por el pueblo. Y he trabajado, y si irme a la casa significa que se vaya un gobierno como el de Guillermo Lasso, que ni siquiera le compro una pistola a los policías, me voy con la frente, me voy contento, ¿sí? Para que se vaya atrás mío, porque me sacrificaré por el pueblo. Si irme a la casa significa que se vaya Guillermo Lasso, que no le pone medicina a los hospitales, muy contento, porque sé que se va a ir un gobierno que le quedó grande el puesto para ser gobernante,
Sí, claro, me dará pena porque hay que dar una ley del banano que la estamos peleando y la estamos discutiendo en favor de los productores bananeros. Me dará pena porque no podrá enjuiciar este Consejo de la Judicatura. Me dará pena porque también la tengo en proceso ya de juicio político la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria por los abusos de los cobros de las cooperativas de crédito, que será un tema que ojalá lo podamos abordar algún día, que también hemos levantado una investigación. Sí, hemos levantado una investigación sobre el tema de CNT, que lo están quebrando a propósito. Hace 2 años CNT declaraba $200 millones de utilidades y resulta que este año ellos no creen que yo no sé, yo ya tengo la información, van a declarar 78 millones de pérdida, van a declararla en bancarrota. ¿Para qué? Para entregarle todos sus clientes a las operadoras con las que están firmando contratos, y ya estamos tras los contratos que quieren firmar nuevamente entre gallos de medianoche con Claro y Movistar. En fin, ¿sí? Me da pena por eso. Pero si ese sacrificio significa que se vaya este gobierno nefasto que tenemos, yo me voy con la frente en alto. Sin embargo, yo he dicho que si no nos vamos a ir, porque obviamente para irnos necesitamos un proceso democrático, no sé, pues nadie puede decir me voy a la casa y aquí queda esto, ¿no? Necesitamos un proceso democrático, si no voy a ir, entonces tenemos que empezar a hablar del diálogo, porque tampoco no vamos a pasar volteándonos toda la vida. Pues. Doctor, yo he dicho que tenemos que sentarnos en medio de toditas las diferencias que podamos tener con Guillermo Lasso, que se trata con Guillermo Lasso, si Guillermo se salva. Y si no se salva el señor Lasso, pues con el señor Borrero. Pero habrá que sentarnos a conversar responsablemente, públicamente, ante el país, lo que queremos. ¿Qué le hace falta? Vamos, díganos, para nosotros dárselo si queda en materia legal. Y si que a él le hace falta, pues se lo vamos a decir. Tiene que ejecutar las leyes. Totalmente de acuerdo con usted en que tiene que ser una salida democrática y no simplemente a disparar justamente a los pájaros. Ahora, doctor, yendo justamente con ese análisis suyo que me parece bastante coherente, racional y responsable, entonces significa que tenemos que cambiar el sistema nacional de elecciones. ¿Por qué? Porque al final del día el pueblo ecuatoriano no termina eligiendo a nadie, tal vez a uno u otro. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno, y le digo justamente, y usted fue de aquellos también que fue de las pocas, entre comillas, anomalías del sistema, que fue y es asambleísta, porque realmente usted era y es parte del pueblo, y por eso digo parte de las anomalías del sistema. ¿Y por qué lo digo parte de las anomalías? Porque ¿qué son las primarias en un movimiento político? ¿Y quiénes cogen a los que van a ser candidatos? Cogen los movimientos. La gran mayoría son amigos, son compañeros. Es decir, aquellos que no van jamás, por más que vean cosas ilegales, jamás les van a denunciar. Entonces, ¿no cree usted que el sistema nacional de elecciones hay que cambiar para que cualquier ecuatoriano capaz, que tenga la coherencia y la responsabilidad, la ética, los valores, y que sí hay en el Ecuador, como usted, que pueda ir a un movimiento político o hacer su movimiento político, y por ende, que los movimientos políticos de los que ya hay, porque tampoco se va a querer que sean 1.000, 1.500, 2.000 movimientos políticos, sino de los que ya haya, no sea como el sistema actual de elecciones que hay. Es decir, que entre los movimientos políticos cogen dentro de las primarias, cogen a sus compañeros, aquellos amigos, y lamentablemente, y ya después que ellos se eligen, va el pueblo ecuatoriano, lamentablemente, como ganado al matadero, a votar de los que ellos mismos han elegido. Una vez más, vuelvo y repito, ustedes de las pocas anomalías, habrán 5, 10, 15 o 20, pero la gran mayoría, más del 90%, son personas puestos por ellos mismos. Es decir, que el pueblo ecuatoriano jamás vota por un representante o mayormente, más del 90% de los ecuatorianos no votemos por un representante del pueblo ecuatoriano, sino por un representante de los movimientos y partidos políticos. ¿Hay que cambiar esto tal vez, doctor? Yo creo que la ley es absolutamente clara. El tema es que lamentablemente los ecuatorianos tampoco es que le hacemos mucho caso a la ley, no tenemos un problema. Yo conversaba la otra vez con un amigo que estuvo en España mucho tiempo, me decía, Darwin, aquí nosotros pitamos duro en la calle, nos cruzamos los rojos, hace eso en España, que fue donde él estuvo. Y nosotros los mismos ecuatorianos, vamos a España y nos comportamos, venimos acá y no nos comportamos. O sea, definitivamente como que tenemos nosotros también una falta de concientización respecto de tantas leyes que vamos haciendo. Max decía, nos pasamos hace y hace leyes, ¿sí? Y seguimos reclamando que las leyes se aclaran y luego quieren más claridad y más claridad. Siempre le andamos buscando un pretexto a la ley. Pero yo creo que también pasa por un tema de concientización. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando con las futuras generaciones? ¿Qué está pasando con aquel padre de familia que tiene que educar a sus hijos? Es decir, creo que este es un tema, hay que cambiar todos la mentalidad. Porque al final del día, lo que usted dice es cierto, puede ser que en ciertos partidos, y ojo, esto gracias a Dios no sucede en Pachacuti, que aquí, por ejemplo, no hay presidente vitalicio. Yo he visto que en otros partidos tienen presidentes vitalicios, es decir, tienen el presidente del partido, pero también tienen el presidente vitalicio. En pocas palabras, el presidente vitalicio es el que ordena en el partido, el dueño de la hacienda. Acá en Pachacuti no sucede, tanto así que este sábado, como decía hace un momento, las bases van a decidir el futuro del movimiento.
Y cada quien va a poder opinar, cada provincia va a poder opinar, cada organización social que pertenece a Pachacuti va a poder opinar libre y democráticamente, y vamos a hacer elecciones con urnas, con voto secreto, luego con conteo público. Es decir, eso no lo hace ningún partido. Pero en fin, somos quizás el único movimiento que le hace caso a las primarias y todo este tipo de cosas. No obstante, yo creo que también hace falta un poco de concientización de muchas personas, de muchos hermanos ecuatorianos, que muchas veces venden su voto por la fundita de comida, que venden su voto por el pancito, que venden su voto por el pan y por el show y por el circo. Y esta es una lección desde los romanos que tienen en política, ¿no? Circo, pan y circo para el pueblo. Y a veces muchos hermanos terminan seducidos por el pan y por el circo, y no más bien por las propuestas. Me parece que en este país han habido buenos candidatos, han habido buenas propuestas, pero finalmente el pueblo termina decidiendo su futuro, y como decía alguien, tiene los gobernantes que quiere. En consecuencia, nos vamos a la casa, decía Max hace un momento, creo que lo decía usted, pero mañana el pueblo va a seguir eligiendo a quien ofrezca pan y circo, y si no cambiamos esa conciencia en el pueblo, lamentablemente el pueblo va a seguir eligiendo a los mismos. Yo siempre seré serio en mis propuestas, y siempre seré agradecido al pueblo que confió en este servidor, y no creo verlos decepcionados. No obstante, claro, uno viene aquí a luchar entre 137 compañeros más, que cada quien me da la impresión, como usted muy bien lo dice, y ahí sí voy a coincidir con usted, que pelean más por los intereses de su partido que por los intereses de su pueblo. Para mí, primero es el pueblo y luego mi partido. Clarísimo, doctor. Desde ya, pues, de parte de Coqueta 106.3, un abrazo, bendiciones para usted, y bueno, siga trabajando, siga luchando por el bien, no solamente de los orenses, sino del Ecuador entero. Un gusto.